Gracias, presidente. Mire, me va a permitir, señor Álvarez Cascos, que comience en relación a sus palabras. Y se lo digo sin ninguna acritud, porque yo creo que ya se le dijo en esta tribuna en otra ocasión que los debates en este Parlamento no son importantes porque usted decida que ese día concreto va a intervenir. Porque lo de hoy no es la primera vez que sucede, que viene usted a decirnos a los demás si es importante o no es importante, si es bueno o es malo que esté alguien o deje de estarlo. Yo creo que eso debería de tenerlo usted en consideración. El presidente del Principado vino a este Parlamento en 1 año y 1 mes, 2 meses que llevamos desde que se inició el mandato, en mayor número de ocasiones a debatir y a responder a preguntas de los diputados de esta Cámara que lo que hicieron todos sus antecesores. Y algunos estuvieron bastante más de 4 años, incluso bastante más de lo que respondió usted, que tenía cierta alergia a las respuestas. Algunos no quieren responder aquí, no quieren responder a los medios, pero acaban respondiendo a los juzgados cuando les obligan a ir allí a atender las peticiones judiciales. Pero mire, no hay nada más viejo en política, por contra de lo que usted dijo en esta tribuna ahora mismo, no hay nada más viejo en política que tratar de tapar los problemas propios generando escandaleras en torno a lo ajeno. Y usted lo ha hecho con este discurso de hoy, y lo ha hecho a sabiendas de que lo que quería era que no se hablasen de otras cosas. Y creo que eso es muy viejo, y nada propio de alguien que pretende cambiar no se sabe qué. Creo que en una ocasión hablaba con usted fuera de esta tribuna y le contaba, tuve la oportunidad de contarle cómo recordaba el primer cartel electoral del que tengo constancia. Es un cartel electoral del año 83 y me llamó la atención porque no entendía cómo alguien podía ser candidato a 2 sitios al mismo tiempo. Y aquel alguien era usted, en este caso, que era candidato a la alcaldía de Gijón y a la presidencia del Principado de Asturias. Pues permítame, yo iba al colegio, iba a primaria, usted era candidato. Comprenderá que no pueda admitirle tranquilamente que usted nos venga a decir que lo nuevo es usted y que los viejos somos lo que representamos los demás. Mire, yendo al asunto que nos trae aquí, nosotros no compartimos, y es más que sabido, la política económica del Gobierno de España. Creemos que esa política económica adolece de cuestiones que están generando y que están agravando la crisis y que están generando problemas innecesarios a los españoles, que está generando una mayor situación de desempleo, que está aumentando el déficit público de una manera muy importante, lo dice el propio Gobierno, lo dice en su informe de coyuntura, y que está generando sobre todo grandes problemas a los propios españoles y también a los asturianos, que están sufriendo las consecuencias de una crisis que no provocaron y de las medidas que en teoría van encaminadas a sacarnos de la crisis, pero que en el fondo están generándoles más problemas y un drama para 6 millones de españoles que viven el desempleo. Valoramos positivamente el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España para conseguir que la Unión Europea flexibilice los márgenes de déficit público para nuestro país. Creemos que es positivo que se haya conseguido eso y que se haya conseguido alargar 2 años el tener que llegar al 3% del déficit público. Pero no creemos, igualmente positivo, que se haga un reparto de ese margen como el que se está planteando por parte del Gobierno. Porque creemos que eso genera dificultades que afectan también al conjunto de los ciudadanos. Dificultades que afectan al funcionamiento de servicios públicos que están pensados y creados precisamente para garantizar el acceso a derechos fundamentales que esos ciudadanos tienen reconocidos en nuestra Constitución. A la educación, a la sanidad, a las prestaciones sociales y a muchas más cosas que dependen precisamente de que se dispongan de recursos suficientes en las administraciones públicas. Y los primeros que tienen que tener esos recursos son las comunidades autónomas que gestionan esos servicios. Por eso no compartimos que esa flexibilidad el Gobierno se la quede en un porcentaje mayor que la que le facilita o le permite a las comunidades autónomas, como se hace en el primer planteamiento. Porque ese podría ser el primer debate. Podría ser si repartimos ese margen por igual o lo repartimos de manera desigual. Y nosotros creemos que debería de haberse repartido de la misma manera, a partes iguales, comunidades autónomas y Estado central, precisamente para garantizar el funcionamiento de esos servicios públicos y para garantizar que nuestros ciudadanos no padezcan problemas innecesarios fruto precisamente de la coyuntura económica que estamos viviendo. Y creemos además que no hay ninguna razón que lo impida, que es una cuestión de voluntad política, de hacer una cosa o de hacer otra. El Gobierno además
luego tendré ocasión de entrar en ello, hace un planteamiento sobre dónde se pueden hacer recortes, dónde se pueden generar ingresos, que también afecta a las comunidades autónomas. Y lo mismo que plantea eso, podría haber planteado, como digo, una distribución igual de esos mayores márgenes de flexibilidad en el déficit público. El segundo debate sería cómo repartir ese déficit. La consejera lo explicó perfectamente. Yo hago mías sus palabras y las de muchos de los que intervinieron en esta tribuna. Creemos que es injusto el hacer un reparto de ese déficit público, de esa mayor flexibilidad de forma desigual entre las distintas comunidades autónomas. Y creemos que es más injusto si además eso va en contra de aquellas comunidades autónomas que han acreditado un mayor cumplimiento de los distintos parámetros económicos que se han ido fijando anualmente, no en el año 2012, sino mucho más atrás. Porque en el año 2011 Asturias ya era una de las comunidades autónomas que tenía menores niveles de endeudamiento público. Y después de pasado el año de gobierno de Foro Asturias, se seguía manteniendo esa situación que se ve en los datos del año 2012. Y pese a eso, creemos, o gracias a eso, creemos que eso debe tenerse en cuenta a la hora de valorar qué es lo que va a pasar en el año 2013. Y que debe de reconocerse precisamente ese esfuerzo en cumplir las normas, ese esfuerzo en cumplir con obligaciones legales que le vienen impuestas a este Gobierno, que le puede gustar más o le pueden gustar menos, pero que las leyes, como alguien dijo una vez, están para cumplirse, una vez que ya están discutidas y que están aprobadas. Y nosotros de esa manera lo entendemos también. Pero creemos que es importante que los ciudadanos entiendan que cuando estamos discutiendo de esto, estamos discutiendo del dinero concreto que sirve para fines concretos. Y la consejera puso muchos ejemplos. Yo solo voy a citar uno, porque coincide además la cifra prácticamente al céntimo. Una décima del déficit público de Asturias vienen a ser unos 22 millones de euros. 22 millones de euros es el importe dedicado a las políticas activas de empleo este año en Asturias. Lo que hemos podido recoger en nuestro presupuesto después de los recortes en las transferencias del Estado precisamente para esas políticas. Y esos 22 millones de euros es una décima. Si nosotros pudiésemos conseguir un reparto equitativo del déficit público, conseguiríamos muchas de esas décimas que permitirían no solamente crear más políticas activas de empleo, no solamente aumentar los recursos para I+D, como este Parlamento discutió en más de una ocasión, sino además desarrollar otras acciones que tienen que ver con muchos servicios públicos que dependen de nuestra comunidad autónoma. O poder desarrollar una política inversora que atienda precisamente a requerimientos de este Parlamento que tienen que ver con infraestructuras, como algunas que discutiremos en el punto siguientes del orden del día. Por eso creemos que es importante que la gente sepa que estamos hablando de recursos de los asturianos, de la posibilidad de tenerlos o no tenerlos. Y por eso creemos que es fundamental que se garantice que se haya una reconsideración de esa posición por parte del Gobierno que nos permita precisamente poder disponer de recursos para desarrollar más iniciativas de este estilo. Y creemos que rebajar esas décimas, como supondría ese sistema que llaman asimétrico, lo que implicaría es recortes del tamaño del que acabo de citar. En este Parlamento se discutía ese programa de empleo y todo el mundo decía que era insuficiente y que había que hacer más. Pero ese es el tamaño, ese es el volumen, la dimensión que tendría un recorte de una décima en el PIB. Y lo que se está planteando con esa asimetría es precisamente poder perder 3 o 4 décimas respecto a lo que fue el resultado del año 2012. Pero además, una pérdida que no se produce de la misma manera después del mismo proceso. Porque miren, en el año 2013 el objetivo inicial era del 1,1% de déficit público. Pero después ese objetivo fue cambiado por el Gobierno de España, y decidió que el objetivo para las comunidades autónomas, no para el Estado, para las comunidades autónomas, era el 0,7%, 4 décimas. Esos son casi 90 millones de euros menos de disponibilidad presupuestaria para esta región. Pero si pudiésemos utilizar un criterio, la cifra que antes decía la consejera del 1,3, el 1,3 representan 6 décimas. Por 22 millones son más de 120 millones de euros, 132 millones de euros exactamente. Las dimensiones son considerables, lo suficientemente considerables como para que seamos beligerantes en este asunto y que sea importante precisamente, y me quiero quedar con esa parte, el hecho de que todos los grupos políticos de este Parlamento hayan manifestado su posición en el sentido de que el reparto del déficit público se haga
exactamente en los mismos términos para todas y cada una de las comunidades autónomas. Y esperemos que el Gobierno de España atienda y tenga en consideración precisamente el hecho de que haya esa unanimidad en un Parlamento, porque no es nada frecuente que esas unanimidades se produzcan. Pero, ¿podría haber razones para tomar decisiones en sentido contrario? ¿Podría haber razones para decidir que era razonable que hubiera un déficit distinto para unas y otras comunidades autónomas? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Pero cuando uno analiza los datos que suministra el propio Gobierno, con lo que se encuentra es con algunas sorpresas que no tienen que ver tanto con cómo evolucionó su actividad económica, aunque probablemente sea una consecuencia indirecta de esto, sino con cómo están cumpliendo las medidas de equilibrio presupuestario que esas comunidades autónomas anunciaron y comprometieron en su momento. Y cuando uno analiza eso, ve que hay 3 comunidades autónomas, 3, que se desvían del cumplimiento. 3, que son Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. No está Cataluña, señor Álvarez Cascos. La Comunidad Catalana aparece más o menos en la media del conjunto del país. En la media, la Comunidad Catalana en el 79%, la media española en el 80%. Son los datos del Ministerio. Pero estas 3 están en torno al 50%. En torno al 50% de cumplimiento de sus objetivos, de sus compromisos. Y estas 3 comunidades autónomas podrían ser las 3 principales beneficiarias de un sistema asimétrico de reparto del déficit público. Estas 3 comunidades autónomas podrían ser las principales beneficiarias de que los asturianos tuviésemos que apretarnos adicionalmente el cinturón para que ese margen que Europa nos da, en vez de poder utilizarlo aquí, se tenga que utilizar allí. Y quizá la consecuencia es precisamente la que usted apuntaba y que de alguna manera señaló también la consejera en su intervención, el hecho de que quien dispone de más recursos los tenga o los pida prestados, puede generar una actividad económica, generar un mayor consumo de las administraciones públicas y dinamizar más su economía, generando una menor recesión y probablemente hasta una menor pérdida de empleo. Pero esa, digamos, es la consecuencia del incumplimiento de un compromiso, de un compromiso de un gobierno autonómico frente a los demás gobiernos autonómicos y frente al conjunto de los españoles. Pero las comunidades de las que hablamos, en este caso, no tienen precisamente, en este caso, podría haberlo, pero no es precisamente el caso de comunidades autónomas con un tinte nacionalista, tienen otro tinte político. Y quizá eso pueda explicar el hecho de que en el Ministerio de Hacienda puedan tener una mayor disponibilidad o sensibilidad a escuchar ese discurso. Nosotros lo que pedimos al Ministerio es que atiendan por igual al conjunto de las comunidades autónomas y que no perjudiquen, en este caso, a los ciudadanos asturianos para generar una ventaja para otras comunidades autónomas, precisamente porque pueda haber o pudiese haber algún tipo de afinidad política. Y, además, como el Gobierno ha publicado algunas consideraciones en relación al gasto y al ingreso público de las comunidades autónomas, yo creo que hay algunas cuestiones que, como ejemplo de las consecuencias que se derivarían de esta asimetría, debemos de manifestar aquí. Porque es el Gobierno el que plantea actuaciones en materia de gastos y en materia de ingresos. Pero fíjense, en materia de gastos, a lo que dedica en el informe en torno a un folio, las actuaciones en materia de gastos que cita son todas relacionadas con personal de las administraciones públicas y con personal sanitario y educativo, es decir, con los que garantizan el funcionamiento de esos servicios públicos, no de otros, y a los que hace una relación exhaustiva de medidas a adoptar para recortar gasto público, evidentemente, sobre la base de ese personal. Entre otras cosas, con cosas que aquí fueron discutidas en este Parlamento, como precisamente la reducción de sustituciones, como tiene que ver con la reducción de complementos profesionales o con el incremento de la ratio de alumnos por aula, la eliminación de complementos, lo que decía, reducción de sustituciones, etcétera. Pero en el campo de los ingresos, que también fue objeto de mucha discusión en este Parlamento, el Gobierno de España plantea medidas, pero plantea medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto sobre hidrocarburos, porque considera el Gobierno de España que se aprecia todavía un cierto margen de aumento de recaudación en este impuesto. Y como esto, plantea otras posibilidades de incremento de ingresos públicos vía impositiva que afectarían a los ciudadanos. Yo entiendo que el Gobierno tiene que hacer su papel y que tiene que analizar todas las opciones de reducción de gasto y de incremento de ingresos. No es un tema de cuestionar o de la capacidad del Gobierno para hacerlo. Lo que pasa es que en esta comunidad autónoma hemos optado por un modelo distinto.
Y el problema es que la imposición de un sistema de déficit asimétrico que recorte las posibilidades de déficit público de los asturianos, lo que puede representar es una menor capacidad de este Gobierno precisamente para hacer frente a las obligaciones de las que estamos hablando. Y eso va en detrimento no solamente de la voluntad política del Gobierno o de quien lo eligió, sino va en detrimento precisamente de la voluntad mayoritaria de este Parlamento, que en reiteradas ocasiones y a petición de todos los grupos políticos apoyó resoluciones, por ejemplo, en relación a estos temas que acabo de citar. Por eso, vuelvo a lo que dije al principio. Creemos que es fundamental que se tenga en consideración el cumplimiento de las obligaciones por parte de cada una de las 17 comunidades autónomas. Creemos que es fundamental que el Gobierno recapacite una distribución injusta de esa mayor flexibilidad del déficit público para atender a las necesidades del conjunto de los españoles. Y los asturianos somos tan españoles como los baleares, los valencianos o los murcianos. Y que además es necesario que el Gobierno haga una distribución que facilite que los de las distintas comunidades autónomas podamos cumplir los objetivos que el propio Gobierno nos impone. Y eso pasa por el objetivo de déficit público, pero pasa también porque se nos abonen las cantidades adeudadas que el Gobierno de España está reteniendo y que afectan, por ejemplo, al pago de infraestructuras como los fondos mineros, que en este momento afectan a muchos asturianos porque están viendo cómo hay obras delante de su casa que están sin acabar, y están sin acabar porque quien tiene que hacer la transferencia la tiene retenida y no la hace. Por eso digo que son muchas cosas, pero todas tienen un mismo elemento común, que es que drenan las posibilidades de Asturias de hacer frente a la crisis, drenan las posibilidades de este Gobierno de atender a las necesidades de los asturianos y de resolver problemas básicos. Y porque creemos que es de justicia que los asturianos tengamos las mismas posibilidades, los mismos derechos, las mismas opciones de financiación y de flexibilidad que tienen el resto de los españoles. Y por eso termino haciendo referencia a ese mínimo común que creo que podemos sacar de esta sesión, que es el hecho de que todos los que aquí han intervenido, aunque hayan criticado otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento o la actuación del Gobierno, hayan manifestado su disposición precisamente a apoyar esa reivindicación que el Gobierno trasladará y defenderá mañana de que Asturias cuente, como el resto de las comunidades autónomas, con la mayor flexibilidad y con el mismo margen de déficit público para el año 2013 y siguientes que el resto de las comunidades autónomas del país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pérez.